Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, tengo lo que es una predicción urgente. Muchos de ustedes que me siguen saben que mis predicciones no es a través de las cartas, sino a través de los sueños o mensajes que quieran entregar los seres de luz por cualquier otro medio, pero no por las cartas. Entonces, dicho esto también, esta predicción lo hago con todo el cariño del mundo, no para que vosotros se estresen, sino para estar advertidos. Como dicen, guerra avisada no mata soldaditos. Entonces, si no les gusta este tipo de contenido, en YouTube van a encontrar otro tipo de contenido en la cual ustedes pueden ver. Pero por favor, no me ofendan porque yo tampoco los ofendo a ustedes. Simplemente es un canal más de los millones que existen en YouTube. Dicho esto, vale. En esta semana estoy recibiendo muchas señales. Sinceramente, llevo una temporada muy larga en la cual no estoy entregando predicciones porque, vuelvo a repetir, solo cuando ellos quieren hablar, yo entrego el mensaje. Si no, no utilizo ningún tipo de medio, ni carta, ni bolita mágica, nada. Solamente a través de los sueños o por otros medios. Estoy escuchando el sonido de mucho viento mezclado con agua, viento mezclado con agua, mucho grito también. Y es como que estos sucesos van a suceder lo que es en la noche, en la madrugada. Porque cada vez que yo escucho esos sonidos de mucho viento, mucha agua, yo cierro mis ojos y todo está oscuro. Entonces, tienen que estar atentos. Ahora la tecnología ha avanzado mucho. Ya no es como antes, que a lo mejor mirábamos lo que es en el cielo y nos preguntábamos si va a llover o no va a llover, o si va a llegar un tornado, o si va a haber de repente mucho viento. Ahora esto se puede predecir, inclusive con días anteriores. Para eso tienen lo que es el móvil, para eso hay aplicaciones. Si ustedes viven en lugares donde el gobierno o simplemente las aplicaciones advierten que se aproximan tormentas, que se aproximan vientos o huracanes, automáticamente tienen que estar lo que es en alerta. No se confíen mucho. ¿Qué pasó en Chile? ¿Se acuerdan que yo hice una predicción diciendo que yo había visto mucho fuego? Inclusive se les dije, no se confíen. A la mínima salgan de ese lugar. Y mucha gente se confió y pasó lo que pasó. Entonces, mayormente las predicciones tardan. Últimamente es como muy automático, muy rápido pasan. A veces no pasa ni una semana, pero sucede. Pero yo, con todo este tiempo que voy observando cómo evoluciona el tema de las predicciones, dura quizás máximo 3 meses. Antes de los 3 meses, sí o sí pasa esto. A mí lo que me ha sorprendido mucho cuando he sentido este tipo de mensaje de lluvias, de viento, que puede estar relacionado con tornados, puede estar relacionado con huracanes, puede estar relacionado con tormentas, mucha agua, mucha agua. Yo he escuchado mucho llanto, mucho dolor de parte de personas muy jóvenes. Entonces, tienen que cuidar a sus hijos. Cuiden a los más vulnerables, a los más débiles, porque esto quizás les tome de sorpresa. Piensen que esto va a ser en la noche. O sea, toda la fuerza, toda la energía de este huracán, de este tornado, viento, de esta lluvia, está relacionado con los dos. Va a ser en la noche.
A veces ese tipo de sonido también se mezcla con los terremotos, porque yo recuerdo muy bien en el año 2017, creo que fue, en Perú hubo lo que es un terremoto al sur de Lima, y se sintió también lo que es Lima, Ancash, La Libertad se sintió. Creo que fue por Ica, no me acuerdo muy bien. Ese terremoto fue en la noche y los videos que se ven, se escucha como un silbido, como viento. Y el sonido, ¿no? Entonces, también me recuerda mucho a esto. Pero, sea terremoto, sea lluvia, huracanes o agua, cariño, va a ser en la noche. Va a ser en la noche, no va a ser en el día. Por eso tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. Vuelvo a repetir. Si vives en un lugar sísmico, si vives en un lugar donde están diciendo que va a haber una descarga de agua o que los tornados o los huracanes van a estar, como se dice ahí, al día, no pierdes nada teniendo tu botiquín de primeros auxilios. En un rinconcito donde tú creas que no va a afectar la intensidad de ese evento natural, tener comida. No te vas a gastar mucho. Con que tú tengas tus latitas de atún, con que tú tengas cosas que se conserven, que puedan comer al instante, ahí tienes que tener esos implementos de primeros auxilios. Porque cuando pasa este tipo de catástrofe, lamentablemente arrasa con todo, y por más que exista buena voluntad del entorno, del país, del lugar, tarda en llegar los alimentos, tarda en llegar lo que es la medicina. Entonces, tienen que estar atentos. Prevengan, chicos, prevengan, porque esto es lo que se viene. Y ustedes saben que yo no soy de entregar predicciones todas las semanas, solo cuando ellos quieren hablar. Yo sinceramente estaba como un poco extraño porque decía, qué raro, no hablan, no dicen nada, no decían nada, no hablaban. Pero a partir de la semana pasada ha empezado otra vez. Ha empezado. Ellos no quieren intervenir. Ellos, porque muchas veces me dicen, Richard, pero di el lugar exacto. No quieren intervenir. Solamente, mira, la gente que conoce de las energías, la gente que sabe de esto, me van a confirmar que nunca te dan el lugar exacto porque no pueden intervenir. Todo es libre albedrío. No pueden intervenir, ni Dios va a intervenir porque todo es libre albedrío. Si no, nosotros fuéramos, yo que sé, máquinas controlados. No tuviéramos decisión propia. Por eso que ellos no intervienen, solo te sueltan el mensaje. Hagan cadena de oración. Por favor, hagan cadena de oración. Si ustedes quieren creer, crean, y si no, pues simplemente ya está. Bendiciones. Mucha gente me dice, Richard, eres pajarraco de mal agüero porque siempre se cumple. Cariño, mejor estar advertido. Mejor estar advertido, que si pasa, pues ya sabes, ya te estás mentalizando ya. Ya sabes cómo responder ante esta situación. Que si no pasa, pues mejor. Pero da la casualidad que siempre pasa. Siempre pasa lo que yo pongo las predicciones, no es porque me quiera lanzar flores, no. Siempre pasa. Hay gente que me dice, Rita, entonces ¿para qué lo dices si va a pasar? Para que estén prevenidos. Para que estén prevenidos. El viento, el agua, la oscuridad se viene. El sismo se viene. Dentro de este rango. A partir de esta fecha, máximo hasta 3 meses. Dentro de ese rango. Hagan cadena de oración, chicos. Cadena de oración, ¿vale? Hay tantas cosas que te diría de lo que yo he sentido, de lo que yo he visto cada vez que cierro mis ojos, cuando se anuncia ese sonido, pero seguro que YouTube terminaría bloqueándome, porque son cosas muy fuertes, pero ustedes seguro ya se imaginan ya lo que es, seguro que sí. A veces la naturaleza es impredecible. Decimos, Richard, pero aquí no llueve hace mucho tiempo. La naturaleza, cariño, puede ser muy caprichoso. A lo mejor llega una trompa de agua, una tormenta y arrasa con todo.
La naturaleza es muy caprichoso. Ese es el mensaje que les quería entregar. No está relacionado con cosas provocadas por el hombre, es más natural. Es más natural. Esperemos que las cosas no sean tan fuertes, porque yo he visto muchas almas que se van. He visto que prácticamente el viento, el agua se lleva muchas almas. Esperemos que no sea fuerte. Bendiciones de corazón. Si tú quieres creer, cree. Si no, no crees, da igual. Haz una oración por tus hermanos. Haz una oración por las personas, por la humanidad, por la tierra. Haz una oración por tu familia. Haz una oración por las personas que no conozcas, porque la cadena de oración es importante. Como dice en esa frase, la fe mueve montaña. Mucha suerte, chicos. Gracias por su apoyo. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.